Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a la sesión 5A Literatura y Cultura. Soy la profesora Emily Kaufner del programa de español y esta sesión incluye 3 presentaciones, cada una de las cuales durará aproximadamente 10 minutos, con 10 minutos al final para preguntas del público. Se puede escribir preguntas en el chat en cualquier momento. Pero vamos a esperar hasta el final para hacer las preguntas. Nuestra primera panelista es Diana Eck, quien presenta su trabajo El que no sepa, que no invente, la evolución del chisme en temporadas de huracanes de Fernanda Melchor. Gracias, profesora. A ver. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Bueno, como lo mencionó la profesora, mi nombre es Diana Eck y hoy estaremos hablando acerca de Temporada de Huracanes, novela de Fernanda Melchor. Y mi título es El que no sepa, que no invente, la evolución del chisme en Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. El chisme y la comunicación humana siempre han coexistido. Sin embargo, la comunicación ha ido evolucionando con el paso del tiempo, junto con la tecnología, como lo son ahora los medios de comunicación masivos. De acuerdo con Malena Ortegón, el único canal de comunicación antes de la palabra escrita era la tradición oral, es decir, interacciones cara a cara. Por este medio, las personas difundían noticias y rumores sobre lo que acontecía a su alrededor de boca en boca, y por ende el rumor era el vehículo de las noticias, hacía y deshacía reputaciones. Es decir, que el rumor era el medio por el cual llega a distorsionarse y expandirse situaciones inciertas sobre las personas, ya que los rumores están soportados en la emoción y la atención de los individuos, de manera que cuando existen situaciones en las cuales no se cuenta con información completa o la que hay es confusa, los actores tratan de reducir la ansiedad e incertidumbre creyendo historias que en ocasiones pueden ser de otro modo absurdas. Aunque Lauren Kent menciona que todos estamos programados para prestar atención a los chismes y participar en ellos, el cristianismo no piensa así. Según Kelsey McKinney, citando Proverbios 26:20, el chisme es pecado. En la gran iglesia, el mensaje era simple. Los hombres son propensos a la lujuria, las mujeres al chisme. Sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. El chisme puede resultar en levantarle un falso a otra persona, al igual que el 8º mandamiento, no levantar falsos testimonios ni mentiras. Gabriel Sáenz nos dice que una mentira trae otra mentira. La mentira nos hace esclavos de nosotros mismos, perdiendo la libertad ante el mundo y la sociedad. No obstante, hay quienes creen que los religiosos han promovido este concepto del chisme como pecado con el propósito de controlar a la sociedad para así poder mantener su reputación lejos del poder del chisme, que puede ser destructivo. En cuanto al género, el chisme afecta más a la mujer que al hombre, limitándose a expresarse plenamente. Chrissy Stroop nos afirma que la teología del pecado añade capas adicionales de culpa, vergüenza y miedo a la representación patriarcal del chisme como un hábito negativo de las mujeres. Y por ende, muchas mujeres terminan callando ciertas injusticias y atropellos porque se les avergüenza para que se mantengan en silencio, y es así como caen en este juego manipulador que puede llegar a ser el chisme. Un juego sin salida porque termina acabando con la reputación y credibilidad de la persona. En una conversación con McKinney, Robin Dunbar resaltó que existen 3 tipos de chisme: el chisme positivo, el chisme negativo y el chisme destructivo. Según Dunbar, el chisme positivo es una de las maneras en que formamos vínculos en las comunidades. El chisme negativo puede ser útil porque permite que la comunidad se vigile a sí misma. Sin embargo, mientras que el chisme negativo ayuda a alertar a la comunidad sobre el comportamiento malo o peligroso de un individuo, el chisme destructivo busca herir o socavar. En otras palabras, el chisme destructivo tiende a destruir al individuo y su reputación, como lo había mencionado anteriormente. Dicho esto, en Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor,
con sus susurros engañosos y sus rumores maliciosos, es un asesino que acecha las calles del pueblo rural mexicano. Se mueve discretamente a través de la comunidad, infectando las mentes de sus víctimas, dañando su reputación sin posibilidad de reparación y llevándolas a un camino sin retorno como lo es la muerte. La novela Temporada de Huracanes toma lugar en un México acribillado y actual donde la violencia, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza y la miseria son algunos de los factores que acechan al país, especialmente los pueblos, como lo es La Matosa, el pueblo donde toma lugar este relato. Marco Eduardo Ábalos Reyes cuestiona lo siguiente: ¿qué tipo de ¿qué tipos de retos enfrenta el ejercicio de la escritura en un medio donde la muerte horrizona constituye la materia de todos los días? En otras palabras, ¿cómo reaccionar ante la muerte y el crimen todos los días? La Matosa es un pueblo pequeño, de pocos habitantes, donde la moral y los valores tradicionales no existen debido a la pobreza y miseria en la que viven. El narrador en la novela revela que la temporada de huracanes se viene fuerte, que las malas vibras son las culpables de tanta desgracia. Decapitados, descuartizados, encobijados, embolsados, muertos por balaceras y choques de auto, y venganzas entre clanes de rancheros, violaciones, suicidios, crímenes pasionales. La autora de esta novela relaciona la temporada de huracanes con la ola de violencia que acecha a este pueblo de La Matosa, convirtiendo el asesinato de la bruja del pueblo en el ojo de la tormenta y el porqué de su muerte en el eje de la narración. Por otro lado, y según Reyes, el chisme se presenta en la novela por medio del habla coloquial de los personajes testigos y del narrador violento que teje alrededor de la muerte de la bruja la vida de los otros personajes, sirviendo así como susurros engañosos y rumores maliciosos que destrozan todo a su paso. La novela comienza el eje de la tormenta, donde 5 niños encuentran un cadáver flotando en un canal de riego cerca de La Matosa. Era el rostro podrido de un muerto entre juncos y las bolsas de plástico que el viento empujaba desde la carretera. La máscara aprieta que bullía en una miriada de culebras negras y sonreía. Por la descripción podemos concluir el cadáver que los 5 niños encontraron se trataba de un hombre de piel morena y cabello rizado negro. A este individuo transgénero, de pelos crespos y enmarañados, y sus vestidos harapientos y sus enormes pies descalzos, tan alta y tan desgarbada, briosa como una muchacho y más inteligente que cualquiera, le decían la bruja chica, para diferenciarla de su madre, también conocida como la bruja, quien era la curandera del pueblo. Desde un principio podemos notar el trato que la gente del pueblo tenía hacia ella, incluso su madre, ya que nunca se dirigía a ella por su nombre. Era siempre tu sonza, o tu cabrona, o tu hija, pinche hija del diablo. De hecho, la bruja chica era una bastarda, resultado de una violación que nadie supo cuándo pasó, porque nadie sabía ni se acordaba de cuándo la bruja chica había llegado al mundo. Solo la cantinera Sara Juana, que contaba lo siguiente. Una noche llegaron a su cantina los muchachos que no eran de ahí de La Matosa, ni siquiera de Villa, por la forma que hablaban, y que ya borrachos empezaron a presumir que venían de cotorrearse a una vieja de La Matosa, una que había matado a su marido y que se las daba de muy bruja. Ellos siguieron contando cómo fue que le metieron a la casa y cómo la golpearon para que estuviera quieta y pudieran cogérsela entre todos, porque o bruja o no, la verdad es que la pinche vieja, esa estaba bien buena, bien sabrosa, y se ve que en el fondo le había gustado. Si todas son unas putas en ese pinche pueblo de Rascuache. Asimismo, la misma bruja despreciaba a su hija y decía que su hija era hija del diablo, y la gente le creía por la fama que tenían, misma fama y reputación que el pueblo se había encargado de hacerles. Cabe recalcar que el rechazo de la vieja hacia su hija, junto con los dimes y diretes en el pueblo, logran afectar la salud mental de la chica. De acuerdo con Enrique García, los estilos parentales donde predomina la ira, la agresividad y el rechazo se relacionan con problemas de salud mental en los hijos. Y es que la chica era muy tímida y al punto de parecer muda. No hablaba con nadie y siempre estaba escondida debajo de la mesa de la cocina.
Y es que la bruja vieja, la curandera del pueblo, tenía mala fama por los rumores y chismes que muchos en el pueblo, especialmente las mujeres, habían esparcido sobre ella. Se le acusaba de supuestamente haber matado a su esposo y a los hijos de este. Eh, y todo era por la herencia, por las tierras, la casa, el dinero, que según estaban escondidos en algún lugar de esta casa. Y el diamante, el anillo de diamantes que nadie había visto nunca, ni siquiera los hijos, pero que decían que tenía una piedra tan grande que parecía falsa. Según las mujeres del pueblo, la bruja había cometido este crimen por consejos del diablo, algo que no pudo ser probado ya que los doctores dieron como causa de muerte un infarto. Este es un claro ejemplo del poder del chisme, un chisme destructivo que había terminado con la reputación de la bruja vieja por acusaciones falsas de la gente. A pesar de ello, las mujeres seguían acudiendo a ella para contarle sus penas o para pedir algún remedio que les aliviara sus males, aunque después se cubrían la cabeza antes de salir de la casa de la bruja para evitar ser vistas por otras personas. Porque no fuera a ser luego que dijeran, una nunca sabía con lo chismosa que era la gente del pueblo, de que una iba con la bruja porque se tramaba una venganza contra alguien, un maleficio contra la cusca que andaba sonsacando al marido, porque no faltaba la que inventaba falsos cuando una inocentemente lo que nomás andaba buscando era un remedio para el empacho, o un té que sirviera para espantarse el cansancio, o una pomada para los desarreglos del vientre, o nomás sentarse ahí un rato en la cocina a deshogar el pecho, liberar la pena, el dolor que alentaba sin esperanza en sus gañotes. Aunque las mujeres iban a visitarla, sabían que la bruja no era una mala persona, sino simplemente una curandera que solo hacía lo que las personas le pedían. A pesar de ello, la mala reputación nadie se la quitaba. Además, que tenía el apodo de bruja, el cual viene con su propia reputación y connotación negativa y oscura. Sin embargo, las mujeres siempre estaban al pendiente de lo que la bruja vieja decía para crear o imaginar sus propias conclusiones y así esparcir chismes sobre ella. Por ejemplo, después de la muerte del señor Manolo, la bruja no se volvió a casar. De hecho, ella se expresaba muy mal de los hombres y tenía razón. Casi todos en el pueblo eran unos borrachos, unos huevones, unos pinches perros revolcados, unos puercos infames, y que antes muerta que dejar que cualquiera de estos culeros entrara a su casa, y que ellas, las mujeres del pueblo, eran unas pendejas por aguantarlos. Pero las mujeres del pueblo pensaban mal de ella y hacían sus propias conclusiones de que ella, la bruja, tenía relaciones con el diablo y por eso no quería saber nada de los hombres. Aquí cabe destacar que el uso del lenguaje por parte de la autora al referirse al hombre y a la mujer es el mismo. Mientras que el hombre es un borracho y un bueno para nada, la mujer sale a las calles a buscar quien les invite a un trago. Parece ser tanto que el hombre como la mujer están cortados por la misma tijera y viven igual, sin valores ni moral en una sociedad donde ninguno es mejor que el otro y el chisme y la mala reputación ataca a cualquiera. Desde otro ángulo, tanto Yesenia como Norma, personajes de la novela, sirven como eslabones que tejen alrededor de la muerte de la bruja, ya que ambas están relacionadas con Luismi, uno de los asesinos. Sin embargo, sus historias, construidas a través del chisme, ayudan a desviar un poco el enfoque de la atención sobre la verdad de lo ocurrido, ya que el pueblo parece olvidarse que se cometió un crimen, que hay un muerto, que un hombre transgénero, moreno, huérfano y curandero fue degollado y aventado a un canal de riego. Sabemos que de antemano que la bruja no era bien querida por el pueblo. De acuerdo con Reyes, los habitantes del pueblo de La Matosa construyen alrededor de la bruja una leyenda, de esas que se cuentan a los niños para que no hagan travesuras. La bruja es relacionada con el diablo, el maleficio, una curandera que tenía pacto secreto con poderes malignos. La bruja era solo un objeto de conveniencia para el pueblo, es decir, cuando alguien necesitaba algo de ella, ahí estaban tocándole la puerta pidiéndole ayuda, pero cuando no la necesitaban, ella era lo peor, un desfiguro en la sociedad. Mientras que las mujeres acudían a ella por remedios o simplemente para platicarle sus penas, los hombres lo hacían por interés, ya que cuando el chisme de que la bruja chica, pagaba por favores sexuales, llegó a la villa este chisme y al resto de las rancherías, eh, y eso se volvió una procesión, un peregrinar continuo de muchachos y hombres ya hechos que se peleaban por entrar primero. La gente del pueblo, en especial los hombres, se sentían con el derecho de entrar a su casa para hacer y deshacer en busca del tesoro, aunque ella les juraba que
no había ningún tesoro, que ella solo vivía de la renta de las tierras que le quedaban. Solamente tenían que ver cómo vivía la bruja para comprobar lo que decía. Un cuchitril lleno de cabizbaches, cajas de cartón ya podridas y bolsas de basura llenas de papeles y trapos y rafia y olotes y bolsas de pelos, caspientos y de polvo y cartones de leche y botellas de plástico vacías, pura pinche basura. Pero la palabra de la bruja no parece tener ningún valor, ya que la juzgaban de loca y poseída por el demonio, por los rumores que se habían creado acerca de ella y la reputación que el chisme le había dejado. La pobreza y la falta de recursos, al igual que la desesperanza de un mejor porvenir, los lleva a Luismi y a Brando, protagonistas del crimen, a tomar la decisión de matar a la bruja, cortándole el cuello y arrojándola al canal de riego, con el propósito de quedarse con el tesoro, un tesoro que nadie había visto, pero que las malas lenguas lo divulgaban. De acuerdo con Treviño, la ambición y la desesperanza son el resultado de la condición humana donde al perder toda esperanza se sucumbe a la violencia, a la huida y a la muerte. La indiferencia y la desesperanza de un país que se ha acostumbrado al horror. Sin embargo, nadie se alarma y nadie llora la muerte de la bruja. Al contrario, la verdad era que a la policía la muerte de la bruja no le importaba. Lo que le importaba al comandante Rigorito era el oro. Por eso golpearon a Brando para que confesara dónde estaba oculto el tesoro. En efecto, decían que la bruja había merecido su muerte, por choto, por feo, por culero y manchado. Nadie iba a extrañar a ese pinche maricón de mierda. Brando ni siquiera estaba arrepentido de lo que había hecho. La bruja fue completamente deshumanizada, como su muerte, por no tener un lugar en la sociedad. Una realidad que se ve hoy en día en la sociedad mexicana y en otros países de Latinoamérica, por ser moreno o morena, tener sangre indígena y o africana y ser transgénero, un don nadie para la sociedad. En conclusión, Temporada de Huracanes muestra esta realidad cruda. Para Ábalos Reyes, esta novela es un texto cadáver que muestra un cuerpo convulsionado, transgredido y violentado por un terreno invisible, terreno que se construye mediante habladurías y rumores que se contaminan en una ficción macabra. Tanto la bruja vieja como la bruja chica fueron víctimas en una sociedad donde el crimen organizado se experimentaba a diario. De igual manera, el chisme con sus susurros y rumores fue el encargado de asesinar la reputación de ambas y llevar a la bruja chica a su muerte. Al convertirse en eso, pierde total credibilidad y reputación, dando el paso libre a chismes y habladurías, las causantes de su muerte. El único consuelo es que al final su alma descansa y que el abuelo, quien era el sepultero, hablaba a los cadáveres para que no tuvieran miedo mientras los enterraba, respetando así sus almas, ya que al final de cuentas estas almas habían logrado la libertad. Para allá tienen que irse, para allá está la salida de este agujero, les decía el abuelo. Aunque el agujero se puede referir a la fosa común donde los cuerpos habían sido depositados, el agujero al que realmente se refiere el abuelo es al pueblo de La Matosa, pueblo malviviente donde las personas parecen estar atrapadas en una tormenta de desgracias sin fin. Y bueno, pues eso es todo. Gracias. Gracias, Diana. Nuestra segunda panelista es Cindy Erazo, quien presenta su trabajo La limpieza de sangre desde una perspectiva de raza. Muchas gracias, profesora. Como dijo la profesora, mi título es La limpieza de sangre desde una perspectiva de raza. La sangre no es solamente un fluido corporal, sino que también juega un papel simbólico en la religión, cultura y sociedad. En la Edad Media y el Siglo de Oro, en España surgió el nacimiento de limpieza de sangre. En el contexto de la Inquisición, este concepto era algo religioso, en el que se consideraba una persona manchada que tuviera antecedentes judíos o musulmanes. Esta idea tiene origen desde las primeras conversiones judías en la Edad Media y que va acumulando poder con las conversiones forzadas de judíos en 1492, de los musulmanes en 1502 y posteriormente con las conversiones obligatorias de los indígenas y otras mezclas en las Américas. Al convertirse los judíos y musulmanes era un medio también de integrarse a la sociedad, cultura y religión,
y así gozar de los beneficios de los católicos, como tener cargos en la oficina de gobierno, cargos eclesiásticos y cargos en la área de educación. Sin embargo, tras las conversiones de estos grupos, brota un disgusto y un miedo de parte de la sociedad católica y por los rumores de herejías y falsas conversaciones. Así pues, se establece la limpieza de sangre como un medio de asegurar la fe. No obstante, la limpieza de sangre toma un giro discriminatorio y de exclusión para los nuevos conversos y se establecen estatutos de limpieza de sangre dirigidos por la Inquisición. Asimismo, sucederá en las Américas. Mi argumento en este ensayo es que el concepto de limpieza de sangre perdió rápidamente desde sus inicios su concepción religiosa, para dar un giro a un mecanismo de control político, social y dominación, con aquellos clasificados como impuros, iniciando así una noción de raza y racismo que va iniciando en España e incrementa y concluye en las Américas. Para lograr este fin, primero hablaré del surgimiento de limpieza de sangre y a quienes se le aplicaba en España, como la importancia de la Inquisición en este tema. Finalmente, cómo la limpieza de sangre se convierte en la raza por medio de procesos de limpieza de sangre a casta y de esta a la raza. Primero, la limpieza de sangre surge tras el conflicto de conversos, herejías y criptojudíos. Estos eran personas que se convirtieron a la religión católica, pero que también mantuvieron en secreto su religión judía. Cuando una persona judía, por ejemplo, se convertía al cristianismo, esta persona se unía a la religión como a la sociedad hegemónica que los reyes católicos Isabel y Fernando deseaban en la España de la época. Sin embargo, como dice Harrington Torres, aquí ocurrían varias cosas. El converso se liberaban del yugo normativo de carácter judío. Gozaban de nuevos derechos y privilegios como cargos públicos o eclesiásticos. Ascendían a la escala social y en algunos casos practicaban su religión bajo el manto del cristianismo. Estos factores intensificaron el miedo y la envidia de los cristianos viejos que gozaban del poder del saber y político. Así pues, las conversiones que principalmente en un principio era para unificar, se convirtieron en discriminaciones y jerarquías entre cristianos nuevos y viejos que se intensificaron en los siguientes siglos, como el surgimiento de estatus de limpieza de sangre. Desde este punto podemos observar cómo la limpieza de sangre hace una discriminación religiosa por el linaje. La sangre de aquellos descendientes de judíos o musulmanes que se creían ser infecciosa y que manchaban a la persona. Cita, basta ver lo que dice para ser enemigos de cristiano. No es necesario ser padre y madre judíos, uno solo basta. No importa que no lo sea el padre, basta la madre, y esta aún no entera, basta la mitad, y ni un tanto, basta un cuarto y un octavo. En esta época se creía que la persona con una sola gota de antepasados judíos era considerada manchada. Por lo tanto, era clasificado como no cristiano viejo y no apto para algún cargo importante dentro de la sociedad. De igual modo, el linaje, la sangre, no solo tenía connotaciones religiosas, sino también se pensaba que transmitía principios morales y costumbres, por lo que cuando una persona aplicaba un puesto o colegio, la Inquisición basaba su información en estas categorías. Por ejemplo, veamos un caso que expone Henry Torres de un candidato al Colegio Mayor de Alcalá Henares. El candidato llamado Cristóbal de Arias, quien pone una solicitud en 1622 para ingresar a dicho colegio, tuvo que pasar por el Estatuto de Limpieza de Sangre. En la investigación de Arias, fueron llamados algunos testigos a declarar sobre la pureza del candidato. Las preguntas eran basadas en su linaje de antecedentes y oficios como mercaderes.
Al no comprobarse a Arias de tener linaje de religión o costumbres judías, obtuvo título e ingresó al colegio. Al analizar este caso, podemos ver el proceso en el que el candidato tenía que pasar para comprobar su pureza. La pureza que estaba basada en la sangre religiosa y las costumbres de ellos. Como resultado, observamos que la limpieza de sangre tenía conexiones religiosas, pero también discriminatorias contra los nuevos conversos que anteriormente tenían otra religión y oficios como mercaderes. Así pues, se establece por medio de la limpieza de sangre un sistema de poder político, social y cultural en el que se clasificaban a las personas como cristianos, judíos y musulmanes. La emergencia del sistema de castas surge tras las reproducciones de españoles, indígenas y africanos, y debido a la preocupación social, política y religiosa que contribuyó a una noción de raza en el sentido moderno. Tras el contacto de hombres españoles en las Américas y las escaseces de mujeres españolas, las mezclas en las colonias se hicieron inevitables entre los españoles con los indígenas, progresivamente con la llegada de los africanos como esclavos. Como resultado surgieron varias clasificaciones para las nuevas generaciones de estos grupos. Este tipo de clasificaciones eran discriminatorias, ya que no se basaban en lo interno, la religión, lo espiritual, como ocurría en España, sino más bien en lo exterior, lo visual, el color de la piel. En este nuevo sistema de control ya no era basado en identidades etnorreligiosas como en España, sino más bien ante el blanco, el negro y las otras variaciones. Asimismo, en España surge nuevamente el miedo y el deseo de poder y división social que da paso a las castas. En las palabras de Elona Katsu sobre las castas, dice que el sistema de casta operaba a partir del ejemplo de un repertorio de nombres distintivos. Y es que surgió una variación de nombres según la mezcla. Para mencionar algunos, tenemos los mestizos, que es mezcla de español e indígena. Este término se observa en 1530 y para la siguiente década tenía connotaciones de ilegitimidad. En España este término era referido a las diferentes mezclas entre animales. Por otro lado, el vocablo castizo aparece en el último tercio del siglo XVI. Dicho término aludía al hijo de español y mestiza. Una persona castiza, según María Elena Martínez, era alguien que tenía 3/4 partes de español y 1/4 parte de indígena. Por otra parte, la palabra mulato se percibe en 1549. Este se refiere a la mezcla de español y africano o cualquier persona con ancestros africanos. Solosardo Ferreira apunta que el término mulato fue usado para los hijos de españoles y africanos porque eran considerados una mezcla fea y única que los mestizos, y por el término transmitía la idea de una naturaleza que era similar a la de las mulas. La casta hacía referencia a la pureza y calidad de la persona. El color negro, por ejemplo, era considerado como mancha, impureza, raza, mientras el blanco era signo de pureza. De ahí surge la búsqueda de la blancura para subir a la escala social y evitar la impureza del color o del linaje y gozar así de beneficios como los cargos de gobierno. Un ejemplo de la búsqueda de blancura es un caso que pasó en el Santo Oficio, el caso de una mulata quien tuvo que pasar por el proceso de limpieza de sangre para poder casarse con Juan. El padre de Juan, don Jerónimo Marine, acude al Santo Oficio como oposición al casamiento. Marine, quien es italiano como toda su familia y es considerado puro en las colonias porque en su país no existe mezcla ni casta, Marine, en un estatus de pureza y como protegedor de su linaje, está en contra del matrimonio de Bárbara y su
hija y acusa a Bárbara y a toda su familia de impuros. En el proceso de probanza se comprueba que, en efecto, Bárbara tenía una mancha en el linaje, era mulata y también era ilegítima, ya que no se encontraron documentos de matrimonio de sus padres en la parroquia. Tras la investigación se confirmaron la limpieza de sangre de ambas familias, de la de Bárbara como impuros y la de Maraní como puros. De igual forma se le acusó a la madre de Bárbara de tratar de casar a su hija con el hijo de Maraní con la intención de blanquear la familia. De esta manera se muestra que la limpieza de sangre estaba basada en el color de la piel y la ilegitimidad de la persona y cómo la persona de baja casta buscaba el blanqueamiento para limpiar su linaje y obtener un estatus de limpios dentro de la sociedad. Como observamos en este ejemplo mencionado, la limpieza de sangre era basada en el color de la piel como mancha, impureza, así como la ilegitimidad jugaba una importancia en la pureza y la calidad de la persona. En conclusión, la limpieza de sangre se puede ver como una forma de raza que empieza en España como mancha o una mácula. Forma una división entre las personas basadas en la cultura, historia, creencias, religión y nación. Como observamos en un principio, la limpieza de sangre hacía una exclusión entre personas de religión, pero no de raza. Se basaba en la religión, en lo religioso, en lo interior, en lo espiritual. No obstante, la limpieza de sangre desde sus inicios presentaba una transición crítica que tomaría impacto en las Américas, cuando empezara a enfatizar lo visible, lo exterior, para distinguir una raza de la otra. Muchas gracias. Gracias, Cindy. Nuestra tercera panelista es Ámbar Castaneda, quien presenta su trabajo La evolución de un sincretismo cultural entre los españoles y los aztecas. El título de mi ensayo dice La evolución de un sincretismo cultural entre los españoles y los aztecas. ¿Qué es un sincretismo cultural? El sincretismo cultural es la mezcla de dos tradiciones culturales en donde se crea una coexistencia de tradiciones, por ejemplo, la cultura europea y prehispánica, creando la celebración actual del Día de Muertos. Polas Els define el término sincretismo, abro cita, como una amalgamación de tradiciones, ritos y conceptos mágicos religiosos. Cierro cita. El proceso del sincretismo cultural a profundizar los procesos de la celebración del Día de Muertos y con las dos culturas se difundieron en una sola celebración. Por medio de este ensayo, argumento que varios elementos de las culturas indígenas han sobrevivido en la celebración del Día de Muertos porque la Iglesia Católica tiene como objetivo evangelizar por medio de los elementos en las ofrendas del Día de Muertos. Por medio de este ensayo se va a explicar el contexto del comienzo del Día de Muertos en las Américas, el cambio tras la llegada de los españoles y la formación de un sincretismo cultural conocido como altares de Día de Muertos, tomando en cuenta los elementos usados en los altares, lo que simbolizan y como la cruz de flor de cempasúchil, el copal, el incienso y velas o rajas de ocote son elementos que han servido y sobrevivido para convertir a las personas a la religión católica. El Día de Muertos se empezó a celebrar en las Américas por los aztecas, aunque en ese tiempo no se le conocía de esa manera. Los aztecas tenían un respeto y significado especial por la muerte. Al morir, uno de ellos lo conmemoraban y preparaban para su viaje al más allá, o a Mictlán, el lugar donde se cree que descansa el alma. Benjamin King menciona, abro cita, el camino hacia Mictlán se considera un camino largo, por eso deberían de equipar y mandar al muerto de regreso a su casa eterna. Cierro cita. Además, creaban rituales para despedir y enviar a sus muertos en donde les lavaban el cuerpo e incineraban y les ponían ropa especial para difuntos. Esta cita de la autora
Prohaska resalta en su artículo que, abro cita, los indígenas ofrecían sacrificios a modo antiguo, ya no humano, sino en forma de ofrendas de velas, inciensos o vestidos nuevos. Cierro cita. Rezaban a ellos igual como lo habían hecho en sus antepasados, quienes se dirigían con sus ruegos a los dioses sustituidos después por los santos, y en su honor organizaban fiestas. A menudo acompañaban de danzas rituales a modo de las antiguas solemnidades. Lo que la autora averigua sobre los indígenas es que tenían varios elementos que utilizaban para sus rituales que ofrecían en forma de ceremonia sagrada a sus muertos. De hecho, en la lectura de la historia de Tlaxcala, capítulo 16, menciona que cuando los caciques morían eran enterrados con bóvedas acompañadas de doncellas de servicio. A los caciques los enterraban con sus mujeres muertas, con sirvientes enanos vivos, con comida, oro y ropa para el camino largo que les esperaba. Cabe mencionar que por los aztecas estos rituales no tenían ninguna relación con la religión católica. Ellos creían que el destino de su alma dependía de cómo era su comportamiento en vida. Los aztecas tenían sus creencias sobre la muerte y una de estas es que dependiendo de cómo moría una persona es lo que determinaba cuánto tiempo iba a durar en llegar al Mictlán. Los aztecas formaban ofrendas para que el muerto pudiera llegar a su destino, al Mictlán, sin problemas. Benjamin King menciona, abro cita, en sus creencias hacían todos los rituales de acuerdo con sus creencias, para que todos sus muertos llegaran al lugar indicado. Cierro cita. Después, durante las conmemoraciones a sus muertos, hacían sus rituales usando varios elementos para recibir a las ánimas. Es importante mencionar que aunque los españoles tras la conquista contribuyeron a la formación del sincretismo cultural, en donde comienza la conversión de la religión católica con la llegada de los españoles. En uno de los artículos escrito por Prohaska, habla sobre la formación y el proceso del sincretismo religioso. Ella mencionaba que, abro cita, los indígenas rechazaron, aceptando o reinterpretaron algunas ideas, elementos de la nueva religión, moldeando de acuerdo con sus necesidades y hábitos. Cierro cita. Es necesario mencionar ya que la religión católica fue introducida por los españoles a los aztecas, aunque solo algunos aztecas eligieron convertirse, mientras por otros solo adaptaron algunos de los elementos para la conmemoración de sus muertos. Por medio del sincretismo cultural es como los aztecas y los españoles se mezclan, creando una fusión de elementos para las ceremonias y rituales funerarias. Mientras que por otro lado, con la llegada de los españoles, ellos tenían sus propias celebraciones como la conmemoración del Día de Todos los Santos. En esta celebración brindaban un homenaje especial en donde conmemoraban a todos los santos por haberse comportado, haber servido y defendido la fe católica. Los españoles les daban una sepultura religiosa en donde usaban artículos religiosos, los cuales siendo añadidos como nuevos elementos y artículos religiosos a las ofrendas del Día de Muertos. Con las dos conmemoraciones coexistiendo, nace un sincretismo cultural, como se mencionó anteriormente, en dos de las culturas se mezclan e influyen una a la otra. De acuerdo con Prohaska, abro cita, el desarrollo del sincretismo favorecía a los diversos factores vinculados sobre todo al principio de la actividad cristianizadora de la Iglesia y con métodos de conversión empleados por ella. Cierro cita. Por lo que de todo esto surgen varios elementos usados en las ofrendas de Día de Muertos, ya que algunos son similares elementos, pero con diferente significado para cada cultura, como se describirán a continuación. El primer elemento usado en los altares como una manera de evangelizar a los aztecas fue la cruz de flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil, originaria de la cultura azteca, como menciona Rodríguez, es uno de los elementos popularizados y esenciales en las ofrendas, ya que los aztecas la incluían en sus ofrendas porque la flor tiene un olor muy fuerte y peculiar. Se creía que los muertos eran atraídos con el olor fuerte de la flor de cempasúchil para atraer a sus muertos y el olor les pudiera llevar hacia sus ofrendas. El nombre de la flor usada en los altares es cempasúchitl. El nombre proviene del náhuatl y se traduce al español como cempasúchil. La flor del cempasúchil es una flor usada para la conmemoración y honor a los muertos. Una de las maneras en cómo la flor de cempasúchil usada para evangelizar a los aztecas fue mezclándose, los españoles crearon una cruz de flores de cempasúchil en las ofrendas.
La cruz de flores simboliza a Jesucristo, lo cual los españoles utilizaron para evangelizar a los aztecas y convertirlos al cristianismo. Base a esta evidencia es el elemento de la cruz de cempasúchil. Ha sobrevivido todos estos años es porque el símbolo de la cruz significa sacrificio por los seres amados y unión por la salvación de las almas. Los españoles utilizaban la cruz de las flores para convertir a los aztecas, adoctrinando y mostrándoles que la cruz es el símbolo de sacrificio y amor por ellos. De hecho, la autora del artículo, Frahuasca, provee un ejemplo en donde menciona, abro cita, cómo el signo de la cruz, aunque muy similar a los de las otras culturas, tiene una interpretación totalmente diferente en la religión católica y a la de los aztecas. Cierro cita. Se menciona la existencia de muchos elementos que ha sobrevivido y pasado por un sincretismo religioso, y se menciona cómo la cruz se ha preservado y sobrevivido. En un segundo elemento usado en los altares como una manera de evangelizar a los aztecas fue el copal o incienso, los cuales surgieron del sincretismo cultural, como se observa a continuación. El copal o copallí en el lenguaje náhuatl era usado para ahumar durante las ceremonias de los servicios funerarios. Por medio de estos rituales, los aztecas ofrecían a sus dioses el copal por todos sus muertos. Con la llegada de los españoles, ellos introdujeron el incienso. El incienso es lo que se usa en la religión católica para poder subir plegarias, alabanzas y oraciones, ya que con el uso del incienso se cree que las intenciones van derecho al cielo. De esta manera el incienso limpia el aura, los malos espíritus son aullados, abriendo paso para que el alma entre a su casa a descansar sin ningún riesgo. Es por el significado que tiene el copal incienso al mezclarse e incorporarse en las ofrendas como una manera de mandar llamar las almas y recibir las ánimas en la celebración del Día de Muertos. Esta es una de las razones por las cuales el copal e incienso han sobrevivido a ser parte del sincretismo cultural. Y un tercer elemento usado en los altares para una manera de evangelizar a los aztecas fue el uso del fuego como luz en las veladoras, las cuales surgieron del sincretismo cultural, como se describe a continuación. Con la llegada de los españoles, introdujeron el uso de las veladoras en las ofrendas. Además, la flama de las veladoras alumbra a las ánimas sus antiguos lugares y la alumbra de regreso a casa. Para la religión católica, la flama de las veladoras significa luz en medio de las tinieblas, en donde la luz es la iluminación para las almas. Elvira Rodríguez menciona, abro cita, de hecho, las veladoras incorporadas en el altar deben estar en forma de cruz, cada una apuntando hacia un punto cardinal. Los aztecas desde un principio utilizaban rajas de ocote para poder producir flamas como significado de que los muertos sigan la luz hasta el más allá. Cada flama encendida representa un muerto y dependiendo de cuántas velas habían prendidas era el número de almas que eran llamadas a las ofrendas. Cierro cita. Tras el proceso del sincretismo cultural, se mezcla este elemento y es incluido en las ofrendas para que los muertos se acerquen y disfruten de la ofrenda preparada para ellos. En la religión católica se cree que al encender una vela en ofrecimiento a una necesidad o petición, se cumple. Los españoles utilizaron las veladoras como un punto de partida para evangelizar a los aztecas y obtener su conversión a la religión del catolicismo. Las ofrendas con estos elementos han sobrevivido porque la religión católica tenía como testigos españoles de su fe y su testimonio como católicos. Por otra parte, Shannon explica que los españoles utilizaron estos elementos, entre otros, como estrategia de la conquista e intentaron integrar aspectos de su cultura a la cultura indígena. Es así como los españoles comenzaron con el proceso del sincretismo cultural, abriendo paso a un cambio cultural y creando una evolución en la celebración del Día de Muertos. Para finalizar, en este ensayo se argumentó que varios elementos de las culturas indígenas han sobrevivido en la celebración del Día de Muertos, porque la Iglesia tiene como objetivo evangelizar por medio de los elementos en las ofrendas del Día de Muertos. Por medio de este ensayo se explicó el contexto del comienzo del Día de Muertos de las Américas, el cambio tras la llegada de los españoles y la formación del sincretismo cultural conocido como altares del Día de Muertos. Algunas de las razones por las cuales la celebración del Día de Muertos ha sobrevivido hasta el momento es por la implementación, simbolismo y significado activo sobre la cruz de flor de cempasúchil, el simbolismo de copal e incienso y las rajas de ocote veladoras en las ofrendas, ya
que estos elementos están asociados con la religión católica. El sincretismo de las dos culturas fue una estrategia de los españoles para evangelizar a los aztecas, ya que la misión de la Iglesia Católica es evangelizar y salvar a las almas del mundo. La celebración del Día de Muertos es un producto de este sincretismo cultural entre los aztecas y los españoles y sirve como símbolo de que España acertó en su misión evangélica, ya que hoy en día se sigue popularizando aún más la celebración del Día de Muertos. Y eso es todo. Gracias, Ámbar. Nos quedan algunos minutos para hacer preguntas. Para empezar, me gustaría si cada una de ustedes podría hablar un poquito sobre qué es lo que les interesó sobre este tema en particular y por qué escogieron este tema para su proyecto de maestría. Pues empiezo yo. Creo que el hecho de haber crecido en México, el poderme conectar un poco con la vida rural en México. Mi familia es de un pueblo en el estado de Michoacán, donde yo crecí. Yo viví ahí por 10 años. Eh, entonces, el haber leído esta novela y el haber visto cómo diferentes personajes narran su vida y a la vez se conectan con el crimen, un crimen que de cierta manera es la causa de la desesperación, de la pobreza, los últimos recursos que al parecer tienen estos personajes para tener como una segunda oportunidad de vida, el poderse escapar y empezar su vida en otra parte. Me llamó mucho la atención, pero en especial el chisme. Creo que como el chisme del dime y diretes fue la causa de la muerte de esta persona. Creo que fue lo que más me impactó a mí en lo personal, cómo las personas por el hablar y las habladurías afectaron y dañaron psicológicamente y físicamente a esta persona. Y creo que es algo que se me hizo muy injusto y que me llamó al mismo tiempo la atención y cómo si el chisme sigue teniendo el mismo poder o la misma definición, o si el chisme ha cambiado con el paso del tiempo. Antes el chisme controlaba a la mujer por medio de la iglesia. Recuerdo haber leído una novela entre visillos, donde la mujer no podía salir, era este espacio que la mujer tenía, pero hoy en día la sociedad ha cambiado. Tenemos redes sociales por donde podemos, en 5 segundos, el chisme se corrió y todo el mundo lo sabe. Entonces fue lo que me llamó la atención, como el ver que en este caso el chisme, personificarlo y culpar el chisme de la muerte de esta persona. Gracias. Bueno, por mi parte, el tema me interesó mucho al empezar a leer sobre ello en la clase de español 516. Me gustó mucho saber más como desde la llegada de los españoles, a cómo los españoles trajeron e influenciaron no solo la cultura, sino el tipo de ideas a las Américas y también cómo las Américas contribuyeron a Europa. Pero me encantó mucho entender cómo era la civilización indígena antes y cómo cambió durante los primeros contactos con los españoles. Entonces me gustó mucho la historia y por eso decidí hacer mi investigación en este tema. Bueno, a mí este tema me interesó mucho, y al estar leyendo más acerca del Día de los Muertos, de cómo surge esta fusión entre las dos culturas de España y de los aztecas, a mí me pareció muy interesante el continuar investigando, ya que lo podré usar en un futuro como maestra y de esa manera poder también hablarle a mis estudiantes sobre la historia, porque muchas de las veces somos introducidos a esta celebración, sin embargo no sabemos el contexto, no sabemos cómo es que surgió.
Así es que una vez que el poder yo misma entender de dónde viene el origen y todo, y de esa manera saber la razón por la cual lo celebramos. Entonces este tema me llama mucho la atención porque me conecta con mi cultura, con mi fe y con mis estudiantes en una manera muy especial. Sí, y creo que es muy interesante porque aunque hay un periodo enorme de tiempo aquí entre los enfoques de sus ensayos, se ve el mismo tema, ¿no? La manera en que ciertas voces son marginadas y la manera en que este proceso ocurre, ¿no? De marginalización, de silencio, maneras de silenciar las culturas indígenas. Y es interesante ver también en la presentación de Diana cómo la literatura puede servir como manera de resistencia, ¿no? No sé si te gustaría comentar un poco, Diana, en cómo la literatura puede superar estos procesos de marginación. Creo que por medio de la literatura, o más bien la literatura le da este espacio, y fue algo que me llamó mucho la atención con la novela de Melchor. Se me hizo una novela un poco diferente, se me hizo que pudo plasmar esta realidad cruda, como sin pelos en la lengua. Entonces, creo que fue lo que me llamó también la atención y por lo que escogí esta novela, porque se me hizo fuerte de leer, tan detallada, y me hizo reconectar a mi niñez, porque en los pueblos creo que suele ser así, la gente habla sin filtros. Entonces, creo que por esa parte y por ese medio siento que el poder escuchar historias como Temporada de Huracanes te abre los ojos y te da esta realidad como la es. Entonces, creo que por medio de la literatura le da este espacio y le abre esta puerta para que temas de los que ya sabemos sean mejormente plasmados y le quiten como ese filtro y muestren la realidad tal como la es. Sí, estoy de acuerdo y por eso a mí me gusta también enseñar literatura porque nos puede enseñar estas voces y de una manera muy impactante, ¿no? Pues muchas gracias a todas por su participación. Hemos llegado al fin de nuestro tiempo, pero quiero agradecerles por sus presentaciones y vamos a terminar la sesión ahorita. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.